Una gélida mañana de febrero castigó la ciudad con ráfagas de viento y nieve. Varvara Stepanovna, acurrucada en su gastada chaqueta, luchaba contra la tormenta que le azotaba el rostro con cristales de hielo y copos afilados. Con los ojos entrecerrados y la cabeza gacha, avanzaba con dificultad entre los ventisqueros acumulados. Para empeorar las cosas, el autobús se averió a mitad del camino, lo que la obligó a caminar el resto del camino, a riesgo de llegar tarde. No quiero que Tamara Ivanovna se dé cuenta, pensó, acelerando el paso. La fábrica de electrónica de Zari, que alguna vez fue el orgullo de la industria soviética, se alzaba imponente en su decadencia. Las paredes desconchadas, los carteles descoloridos y el suelo roto de la entrada contaban la historia de tiempos difíciles. Aún así, las chimeneas echaban humo, señal de que, a pesar de las cicatrices, el corazón de la fábrica todavía latía. Varvara desaceleró sin querer. 10 años antes, como estudiante de cuarto de lenguas extranjeras en la especialidad de traducción jurídica y alemán, nunca hubiera imaginado ese destino. Recordó el soleado pasillo de la universidad, la profesora Lazinskaya elogiando su traducción de un contrato complejo. Varvara Novikova, tienes un don poco común para la terminología jurídica. Tu futuro promete ser brillante. Pero una llamada nocturna lo cambió todo. Vera, tu madre se cayó y no puede levantarse. La ambulancia está en camino. El diagnóstico fue implacable, artritis reumatoide. La enfermedad avanzó rápidamente, consumiendo ahorro, tiempo y esfuerzo. Mantener el curso diurno se volvió imposible. No hay problema, se repitió a sí misma. Tomo un turno de noche, trabajo y luego vuelvo a estudiar. Pero pasaron los meses y el regreso a la universidad se hizo cada vez más lejano. Un lujoso vehículo importado pasó a toda velocidad, salpicándolo de nieve sucia. Debe ser Kamenev, reconoció la dirección del coche. Ni siquiera el mal tiempo le hace frenar. En la entrada, como siempre, estaba Semyon Ilich, un hombre delgado y erguido, con postura militar, ex jefe de tecnología y ahora portero, pero con la misma dignidad que antes. A nuestra Varvara Stepanovna, saludó con una sonrisa. Date prisa, ¿verdad? Hoy es un día especial por aquí. ¿Qué pasó? Semyon Ilich preguntó, sacudiéndose la nieve de su abrigo. El anciano bajó la voz con tono cómplice. Hoy llegan los alemanes. Una delegación directamente de Düsseldorf. Ayer vi a nuestro Vyacheslav Petrovich nervioso con un maletín lleno de papeles, dando órdenes por todas partes. Dicen que van a firmar un contrato. Quién sabe, tal vez la fábrica finalmente reciba nuevos equipos. Preguntó Varvara, esperanzada. Semyon Ilich soltó una risa amarga. Ah, hija mía. En la época de la URSS, éramos nosotros los que enseñábamos a los alemanes. Yo mismo formaba parte de una delegación en Alemania Oriental, presentando nuestras innovaciones. Y ahora, hizo un gesto vago con la mano. Ve, no llegues tarde. Tamara ya preguntó por ti. En el vestuario de la tintorería, el aire cálido y el olor a cloro resultaban reconfortantes. Tamara Ivanovna, una mujer corpulenta con el pelo teñido con henna, organizaba los carros de limpieza. Por fin apareció, refunfuñó sin malicia. Pensé que me había quedado atrapado en la nieve. El autobús se averió, Tamara Ivanovna, explicó Varvara, avergonzada, quitándose el abrigo. Lo sé, asintió el jefe. No eres del tipo que llega tarde sin motivo alguno. Vístete pronto. Hoy vamos a desollar todo el edificio administrativo. Llegaron los alemanes y Kamenev puso a todos en espera. Todo tiene que brillar. Galina Fyodorovna dijo que la última vez que este circo fue así fue hace 5 años, cuando vino el gobernador. Mientras se ponía el uniforme, Varvara se miró en el espejo roto. Cabello rubio recogido en un moño impecable, ojos marrones cansados pero aún con un brillo testarudo. 32 años y aparento 40, pensó con amargura. Recordó las miradas de admiración de sus compañeros de la universidad, la juventud que parecía no tener fin. Varvara, ¿me oyes? Interrumpió Tamara Ivanovna. Su sector es el 3er piso. Comience con la sala de reuniones. Se quedaron allí hasta tarde ayer, debe haber sido un desastre. Los ceniceros están llenos, seguro. Empujando el carrito de limpieza, subió las escaleras del edificio administrativo, más cálido, limpio e imponente que el resto de la fábrica.
En las paredes, descoloridos diplomas de honor de la era soviética compartían espacio con certificados modernos en marcos relucientes. En el tercer piso, la puerta entreabierta del despacho del director dejaba escapar voces, el inconfundible bajo de Vyacheslav Petrovich y otro extraño. Bárbara se detuvo intrigada. Era alemán con esa característica R gutural, las terminaciones verbales precisas. Su cerebro traductor se activó automáticamente. Hablaron de capacidad productiva, algo de modernización de la producción. ¿Pero fue Stetta? ¿Qué haces ahí parada? La voz áspera de Lyudmila Arkadievna, la secretaria del director, la devolvió a la realidad. Delgada, rubia con labios de un rosa intenso, miró a Bárbara con desdén. Lo siento, iba a empezar, tartamudeó. ¿Espiando, interrumpió la secretaria. ¿Ahora es el momento de sentir curiosidad? La oficina del director no está para limpiar, está ocupada. Vaya a la sala de reuniones. Hay un caos allí después de la reunión de ayer. La sala de reuniones era grande con una mesa pulida y sillas que alguna vez fueron lujosas y ahora estaban desgastadas en sus brazos. Bárbara se puso manos a la obra, recogió tazas, quitó el polvo y vació los ceniceros. Sobre la mesa hay papeles esparcidos, gráficos, planos sectoriales, impresiones. Mientras los apilaba, encontró un documento mecanografiado en alemán con el logotipo de Sulz Electronic GmbH. La curiosidad profesional se apoderó de él. Comenzó a leer y las palabras, una vez dormidas, cobraron vida en su mente. Vertrag über den Erwerb von Aktien, acuerdo de compra de acciones. Las fórmulas jurídicas aprendidas en la universidad volvieron a tener sentido, como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Qué es eso? La voz atronadora de Vyacheslav Petrovich la hizo estremecerse. En la puerta el director, un hombre corpulento con zonas calvas, vestía un traje caro que se ceñía a su cuerpo. A su lado, Boris Andreyevich, bajo y atento, observaba la escena. Yo estaba simplemente limpiando y intentó explicar Bárbara, guardando apresuradamente los papeles, terminé leyéndolo por accidente. Sin querer. Bromeó Kamenev, avanzando. Sabes que esto es un crimen, ¿no? Bárbara, ¿cuál es tu segundo nombre? Stepanovna, respondió en voz baja. Bárbara Stepanovna, imitó sarcásticamente al director. Al menos sabes que esto está en alemán, ¿no? Verstehen Sie das, Frau Putzfrau. La sangre se le subió a la cara. La humillación me dolió más que el miedo a perder mi trabajo. ICH verstehe es ICH bin ihre Tochter, respondió con firmeza y con impecable pronunciación. Con una pronunciación que no delataba ni siquiera un año alejado de los libros. Estudié alemán en el Instituto de Lenguas Extranjeras, especializándome en traducción jurídica. Las cejas de Kamenev se alzaron lentamente como tiradas por hilos invisibles. Claramente no era la respuesta que esperaba. Interesante, prosiguió con un tono que mezclaba sorpresa y desconfianza. Entonces, ¿cuántos de nuestros secretos ha desvelado ya la señora de la limpieza traductora con su escoba y su diccionario? Boris Andreyevich, hasta entonces silencioso, dio un paso al frente. Vitaly Petrovich tal vez sería mejor, comenzó secamente, pero el director lo interrumpió con un gesto brusco. Volviéndose hacia Varia, arrojó un fajo de papeles amarillentos sobre la mesa, como si lo desafiara. ¿Cómo es usted tan inteligente, señora Putzfrau? Tradúzcanos este contrato. Al menos nos divertiremos un poco, dijo con una sonrisa torcida. Mañana por la mañana quiero la versión en mi escritorio. Veamos si sus talentos son tan brillantes como su lengua afilada. Sin esperar respuesta, se dio vuelta para irse. Vamos, Boris. Todavía tenemos que ajustar las diapositivas de la presentación. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Varia permaneció quieta, agarrando con fuerza la escoba con los dedos, como si fuera la única ancla en el torbellino. Su corazón latía rápido, pero no era el miedo lo que lo impulsaba, era una determinación fría, casi física, como si cada latido resonara, lo probaré. Fue entonces cuando sintió sobre él la mirada larga y analítica de Boris Andreyevich. No había allí ninguna ironía ni crueldad del director. ¿Había curiosidad? ¿Un indicio de algo que podría ser solidaridad? Puedes llevarte los documentos, murmuró deteniéndose en el umbral, como si las palabras se le hubieran escapado sin permiso. Sin ellos no funcionará.
Mientras los pasos se alejaban por el pasillo, Varia dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Lentamente, como si temiera romper un hechizo, se sentó en una de las sillas de la sala de reuniones. Los dedos, todavía temblorosos, recogieron las hojas esparcidas, alineándolas en un cuidadoso montón. «Se lo mostraré. ¿A todos?». La frase resonó en su mente no como un grito, sino como una promesa silenciosa. Se llevó los papeles cuando se fue sintiendo un calor extraño, casi olvidado, en su interior, no el cálido rescoldo de la resignación, sino el fuego brillante de alguien que tiene algo que perder y mucho que ganar. El sótano de la fábrica estaba en silencio. El equipo de limpieza diurno ya se había marchado hacía horas, lo único que quedaba, procedente de un rincón, era el monótono zumbido de una vieja estufa que luchaba contra el frío húmedo de las paredes de hormigón. Varia estaba sentada en una silla de plástico agrietada, la luz amarilla de una única bombilla iluminaba su rostro concentrado. Los dedos, secos por los productos de limpieza, hojeaban las páginas con un cuidado casi reverente. En el desgastado cuaderno aparecían las líneas de la traducción, precisas, como si nunca hubieran dejado de existir. Un crujido en la puerta. «¿Qué haces todavía aquí?». La voz de Tamara Ivanovna rompió el silencio, mientras se ajustaba mejor el fino chal sobre sus hombros. «Ya son las 9. Todos se fueron hace mucho tiempo». Varia se estremeció e instintivamente cubrió los papeles con el antebrazo. «Solo estoy terminando un trabajo», respondió evasivamente. Tamara se acercó, mirando por encima del hombro con una mezcla de curiosidad y sospecha. «¿Qué tipo de trabajo es ese que se hace de noche, bromeó sin malicia. «¿O tus escobas ahora hablan alemán?». Una fugaz sonrisa asomó a los labios de Varia a pesar de la tensión. «Nada de eso. Solo algunos papeles que necesitan ser organizados». «¿Organizado, Tamara se cruzó de brazos, pero el tono era más de complicidad que de censura. «Tu madre debe estar esperando». Nina Maximovna estaba sola allí, preocupada. Al oír el nombre de su madre, Varia se apresuró a recoger las hojas. «Tienes razón. Ya voy». «Ya está», asintió Tamara, sacudiendo la cabeza con un aire entre diversión y orgullo. «Siempre involucrado en estas cosas de libros, tú. Como si tu instituto fuera ayer». Había afecto en ese comentario, perceptible en la forma en que la mujer mayor ajustó el cuello del uniforme de Varia, como si estuviera preparando a un niño para la escuela. «No pierdas el último autobús, niña. Y cuidado con esos papeles de ahí», añadió, ya alejándose. «Parecen demasiado importantes para una simple limpieza». El ascensor crujió al subir al 5º piso, dejando al descubierto el familiar pasillo de Jruschovka, con sus paredes desconchadas y el persistente olor a sopa de repollo que flotaba desde los apartamentos. Varia giró la llave con cuidado, intentando no hacer ningún ruido. La puerta se abrió hacia la acogedora calidez del apartamento y el suave aroma del té de manzanilla. Mientras se quitaba los zapatos en el diminuto recibidor, sus ojos recorrieron los detalles inmutables, el viejo espejo de madera, el estante con el jarrón donde siempre había un ramo de temporada, ahora ramas secas de otoño, recogidas con esmero por su madre. «Mamá, ya estoy en casa», llamó suavemente entrando a la habitación. Nina Maximovna estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, con la espalda recta y el cabello plateado peinado con precisión. Tenía un libro en el regazo y las líneas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas mientras le sonreía a su hija. «Llegó tarde hoy». «Estuve a punto de llamar», dijo con la voz suave pero firme de quien lleva 3 décadas dominando las aulas. «Mucho trabajo». Varia lo besó en la mejilla y olió el familiar aroma del jabón de manzanilla. «Un poco». «Cosas de la fábrica», respondió mientras se dirigía a la minúscula cocina, donde cada objeto contaba una historia, el aparador con la vajilla de cristal del ajuar de su madre, la imagen de la Virgen detrás del cristal, otrora símbolo del orgullo familiar, ahora polvorienta por falta de uso. «¿Vas a cenar?», preguntó mirando la sartén sobre la estufa. «Ya comí», respondió Nina Maximovna, moviendo su silla para entrar a la cocina. El chirrido de las ruedas de goma sobre el linóleo era un sonido tan común que ya no se notaba. «Calienta para ti». Varia sirvió la sopa y dudó antes de hablar. «Dicen que vendrán inversores alemanes». Los ojos de la madre brillaron intensamente. «Tus ojos se ven diferentes hoy».
Así se ven cuando sucede algo importante. Se le escapó una sonrisa involuntaria. Con Nina Maximovna no había secretos. ¿Recuerdas que estudié alemán? Preguntó de repente. Hoy fue útil. La madre arqueó las cejas, interesada. ¿Cómo esto? Encontré un documento. Y traduje. El rostro de Nina Maximovna se iluminó. Ah, hija mía. Ayer mismo conocí a Lena Beriostova, tu compañera de clase. Ahora trabaja en un despacho de abogados y hace traducciones jurídicas. Nos contó lo moderno que es el lugar, los clientes importantes que tienen. Mamá, interrumpió Varia, suave pero firme. No empieces. No voy a empezar nada, suspiró Nina Maximovna, pero su tono era de resignación, no de insistencia. Solo lamento ver que tus regalos se desperdician. Desperdiciado. La palabra quedó suspendida entre ellos, pesada. ¿Cuántas veces habían tenido esta conversación? ¿Cuántas veces Nina Maximovna, con su tranquila terquedad, había repetido que una mente como la de Varia no debería limitarse a trapos y cubos? ¿Y cuántas veces respondió Varia que en tiempos difíciles, un determinado salario valía más que un diploma sin usar? Las cosas son como son, dijo con calma, aunque la mano que sostenía la cuchara temblaba levemente. Pero hoy fue diferente. El interés de la madre se reavivó. ¿Cómo esto? Varia vaciló y luego habló, no de la humillación, ni del desafío lanzado como provocación, sino de las páginas que había traducido, de la sensación de encontrar una parte de sí misma que había creído perdida. Nina Maximovna escuchaba en silencio, jugando con los dedos con la cuchara, como si midiera cada palabra. Tal vez sea una señal, murmuró finalmente. Varia no respondió. En cambio, cuando su madre se fue a la cama, se sentó a la mesa de la cocina, con la luz de la lámpara amortiguada por un periódico viejo. Los documentos estaban ante ella y las palabras, antes distantes, ahora fluían como si nunca hubieran sido olvidadas. Cláusula tras cláusula, párrafo tras párrafo, se sumergió en el texto, sintiendo que el pasado y el presente se entrelazaban. Hasta que su lápiz se detuvo. Artículo 12, inciso 3, inciso B. Un extracto aparentemente inofensivo perdido entre las formulaciones habituales, pero que contenía una bomba, en caso de distorsión intencionada de los informes financieros, a petición del inversor, se puede iniciar un proceso de sustitución de la dirección. Se nombrará un administrador provisional, preferentemente bilingüe y con conocimientos de terminología jurídica. Varia releyó el pasaje 3 veces. La incredulidad dio paso a la comprensión, y ésta, a su vez, a una gélida certeza. No se trataba de un simple contrato. Fue una trampa. Y ella, sin querer, acababa de encontrar la clave para detenerla. La ansiedad se apoderó del pecho de Varia como un tornillo de banco. Si Vitaly Petrovich realmente estaba inventando los informes, como se susurraba en los pasillos, y los alemanes se enteraban, el resultado podría ser catastrófico para la fábrica. Se reclinó en su silla y miró el reloj, las 3 de la mañana. El sueño no llegó. Ante sus ojos desfilaban los rostros de Tamara Ivanovna, quien a sus 60 años no podía imaginar la vida sin trabajo, de Semyon Ilch, para quien la puerta de la fábrica era un segundo hogar, de trabajadores jóvenes que recién comienzan sus vidas. Y ella tomó una decisión. La bugalteria matutina recibió a Varia con olor a café recién hecho y papel envejecido. Galina Fyodorovna, la jefa de contabilidad vestida con un traje severo y gafas colgando de una cadena, tecleaba números en su calculadora. Cuando vio a Varia, levantó la cabeza sorprendido. ¿Pasó algo?, preguntó mientras la joven cerraba la puerta detrás de ella y se acercaba, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas heladas. Galina Fyodorovna, necesito tu consejo. La jefa de contabilidad miró incrédula a la señora de la limpieza con una carpeta de documentos en las manos. ¿Qué consejo? Tengo un informe trimestral que cerrar y tú apareces con un por favor. Varia colocó la traducción sobre la mesa con determinación. Esto es importante para todos nosotros. El tono firme hizo que Galina Fyodorovna guardara la calculadora. Hojeó los periódicos y la arruga entre sus cejas se hizo más profunda. ¿De dónde sacaste eso? Me lo regaló Vitaly Petrovich. Como una prueba. Un silencio cargado flotaba en el aire. Galina Fyodorovna se quitó las gafas y se frotó cansada el puente de la nariz.
¿Y por qué viniste a mí? Porque me importa la fábrica, respondió Varia, simplemente. Si se firma el contrato y luego aparecen irregularidades en los informes, las consecuencias serán graves. Para los trabajadores, para los ingenieros, para ti también, concluyó mirando a los ojos de la mujer mayor. Galina Fyodorovna guardó silencio, como si estuviera sopesando algo mentalmente. Luego lentamente cerró la puerta de la oficina y regresó a su escritorio. Llevo 30 años trabajando aquí, su voz sonó apagada. Empecé en la época soviética, cuando se contaba cada kopek y la falsificación de cifras podía conllevar pena de prisión. En aquellos tiempos, la contabilidad era sinónimo de honestidad. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Luego llegaron los años 90. Sobrevivimos lo mejor que pudimos. Es justo admitir que Vitali Petrovich salvó la planta. Los métodos, bueno, eran los métodos de la época. Todos hicieron lo mismo, ajustar algunas cifras para conseguir un préstamo, para que las autoridades fiscales no le cerraran las puertas. Ella suspiró profundamente. Los tiempos han cambiado, pero la costumbre se mantiene. Y ahora exige que volvamos a pintar los números, solo para impresionar a los alemanes. Sus dedos se apretaron en el borde de la mesa. Pero tengo nietos y me faltan 2 años para jubilarme. ¿Qué haré si todo se desmorona? Varia permaneció en silencio, sintiendo la lucha interna de la mujer. ¿Qué piensas hacer? Preguntó finalmente Galina Fyodorovna. Intentaré hablar con el director. Explique los riesgos. Quizás él escuche. Una sonrisa triste apareció en los labios del jefe de contabilidad. Ah, hija mía, no lo conoces bien. Ella iba a decir algo más, pero la puerta se abrió de repente. En la entrada, Boris Andreyevich se detuvo sorprendido. Lo siento, Galina Fyodorovna, no sabía que estabas ocupada. Su mirada se deslizó hacia Varia. Estoy esperando el informe financiero del tercer sector. Ya lo aceptaré, respondió Galina Fyodorovna, recogiendo apresuradamente los papeles con la traducción. Cuando ella se fue, Boris Andreyevich no se movió. Encuentro inesperado, comentó observando a Varia con nuevo interés. ¿Qué necesitaría una señora de la limpieza de su jefe contable? Varia se enderezó y lo miró a los ojos. Consulta sobre el contrato. ¿Y qué encontraste? Una cláusula sobre la posible sustitución de la dirección en caso de irregularidades financieras. Las cejas de Boris se alzaron. ¿Entiendes realmente la documentación legal? 4 años de traducción especializada, respondió Varia, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Boris guardó silencio un momento como si evaluara algo. Ya sabes, dijo bajando la voz, tenemos una buena fábrica. Sin embargo, la dirección a veces actúa con métodos cuestionables. Llevo mucho tiempo trabajando aquí y no me importa lo que pase mañana con este lugar, con la gente. Se quedó en silencio cuando oyó regresar los pasos de Galina Fyodorovna. Ten cuidado, fue todo lo que pudo añadir. Al salir de la bugaltería, Varia sintió que una determinación surgía dentro de ella. Necesitaba intentar alertar al director. Sí, era autoritario y arrogante, pero incluso él debería entender que lo que estaba en juego no era solo su posición, sino el futuro de toda la fábrica. Cientos de personas para quienes Zarya Electrónica no era solo un trabajo, sino parte de sus vidas. Caminó por el pasillo lleno de ecos y el sonido de sus pasos pareció resonar como un eco de la decisión que había tomado. Necesitaba armarse de valor y hablar con Vitali Petrovich. Quizás no era demasiado tarde para arreglarlo todo. La luz gris de febrero invadió la cocina. Varia removió distraídamente su té frío, mirando por la ventana los álamos cubiertos de escarcha. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación que tendría con el director. ¿Cómo encontrar las palabras adecuadas? ¿Cómo explicar sin herir tu orgullo? Nina Maximovna, en silla de ruedas, se detuvo junto a su hija. ¿Qué te preocupa, Varushka? Preguntó cubriendo la mano de su hija con la suya, arrugada por la edad. Varia miró hacia arriba. Un rayo de sol, atravesando las nubes, iluminó los mechones plateados del cabello de la madre y la fina red de arrugas alrededor de sus ojos. Pero la mirada siguió siendo la misma, perspicaz, sabia. La mirada del profesor. Mamá, ¿cómo actuaste cuando viste que tus alumnos tomaban el camino equivocado?
La pregunta se le escapó sin que ella siquiera lo esperara. Nina Maximovna se frotó la sien, pensativa. En 30 años en la escuela, lo vi todo. Pero siempre seguí una regla, advertí sobre las consecuencias, pero les dejé la decisión a ellos. Ella suspiró en voz baja. Asumir la responsabilidad de tus propios actos es a veces la lección más importante de la vida. Varia asintió sintiendo que la resolución se fortalecía en su interior. ¿Qué pasa si la persona no quiere escuchar? Nina Maximovna extendió las manos en gesto de resignación. Entonces, lo único que puedes hacer es esperar a que la vida te dé una lección, y estar ahí para apoyarte cuando eso suceda. Varia besó la mejilla de su madre. Gracias, mamá. Como siempre tienes razón. La administración de la fábrica bullía como una colmena perturbada. La visita de los inversores alemanes había trastornado la rutina del lugar. El personal se apresuró por los pasillos e incluso las señoras de la limpieza habían recibido uniformes nuevos. Varia se detuvo ante la puerta de la antesala del director. En la mesa Ludmila Arkadyevna, el terror de los mensajeros y la pesadilla de los visitantes, mantenía su postura impecable, con su cabello rubio perfectamente peinado y su maquillaje impecable, en contraste con el ambiente tenso que la rodeaba. Necesito hablar con Vitali Petrovich, dijo Varia acercándose. Es importante. Ludmila Arkadyevna levantó la vista de su ordenador. Su mirada recorrió el sencillo vestido de Varia, sus manos limpias pero marcadas por el trabajo. ¿Tú con el director? Una sonrisa condescendiente apareció en sus labios pintados. No olvidarás la escobilla de goma, ¿verdad? Varia sintió que el calor subía a sus mejillas, pero respondió con calma. Se trata del contrato con los alemanes. Él mismo me encargó la traducción. La sonrisa de la secretaria se desvaneció. Espera aquí. Desapareció detrás de la puerta de la oficina del director. Varia estaba en medio de la habitación, sintiendo las miradas curiosas de los jefes de departamento que esperaban su turno. Murmuraron entre ellos sin entender cómo una señora de la limpieza había terminado allí, en ese círculo. La espera pareció interminable. Varia observó a los gerentes entrar a la oficina con aire de confianza, con las solapas de sus chaquetas alisadas. Los gerentes entraban a la oficina con los hombros erguidos, pero salían encorvados y con los ojos en blanco. El jefe de ingeniería, un hombre mayor con el pelo gris y cada vez más ralo, parecía especialmente demacrado. Su rostro estaba marcado por el cansancio y sus ojos mostraban una profunda impotencia. No podremos preparar el primer cobertizo a tiempo, murmuró a un colega, sin ver a Varia a su lado. Los plazos son imposibles, pero eso no le importa. Solo quiere que todo brille cuando lleguen los alemanes. ¿Y dónde encontrar gente? ¿Dónde puedo conseguir repuestos para el equipo? Ludmila Arkadyevna interrumpió la conversación abriendo la puerta. Bárbara Stepanovna, el director la recibirá ahora. Tienes 5 minutos. Varia se enderezó y entró. La oficina era imponente, grande con un techo alto y un suelo de parquet que no había visto tanto brillo desde los tiempos de las reuniones del partido. Una enorme mesa de madera oscura dominaba el espacio, detrás de la cual un alto respaldo de cuero convertía a Vitali Petrovich en una figura entronizada. En las paredes diplomas con marcos dorados y fotografías suyas estrechando la mano de las autoridades regionales. A través del gran ventanal se podían ver los almacenes de la fábrica, como si la vista fuera un recordatorio visual de su poder. Él no levantó la vista de sus papeles cuando ella entró. Solo cuando se cerró la puerta se recostó en su silla y examinó a Varia de pies a cabeza. Entonces, ¿nuestro traductor de escoba? ¿Qué te pareció tan interesante? En cada sílaba aparecía una ironía apenas disimulada. Dejó la carpeta sobre la mesa. Traduje el contrato como me pediste. Así que lo que. Tomó los documentos con un gesto de exagerada desgana. ¿Has decidido mostrar tus talentos? Encontré una cláusula que podría ser peligrosa para la fábrica. Varia habló con voz firme, controlando sus temblores. En el punto 12 se prevé un posible cambio de dirección si se identifican irregularidades financieras. Si hay inconsistencias en los informes después de firmar el contrato. Vitali Petrovich, que hasta entonces escuchaba con una sonrisa cínica, se inclinó bruscamente hacia adelante. ¿Dónde? Pasó las páginas hasta la sección indicada.
¿De dónde sacaste eso? Se detuvo con el rostro sonrojado. Acabo de traducir el texto, respondió ella con calma. Y considero mi deber advertir que si la parte alemana detecta diferencias. ¿Tu deber? Golpeó la mesa con el puño con fuerza. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones? He mantenido esta fábrica en funcionamiento durante 15 años. En los 90, cuando otros colapsaron, lo salvé. ¿Y ahora vienes a enseñarme a escribir documentos? Su voz llenó la habitación, tan intensa que pareció hacer temblar incluso el cristal de los marcos. Vine con buenas intenciones, insistió Varia, luchando por mantener la calma. Si los inversores alemanes invierten recursos y luego descubren manipulaciones en las cifras, todos sufriremos. No necesitas enseñarme nada. Se puso de pie, imponiéndose sobre la mesa. ¿Quién eres? Una señora de la limpieza. Escuchó las conversaciones de otras personas. Mete la nariz donde no corresponde. Sintió que algo se rompía en su interior. No era miedo, sino la amargura de la injusticia, la frustración de ver a un hombre responsable del destino de cientos de personas negándose a escuchar una advertencia. Solo quería ayudar, susurró. ¿Para ayudar? Vitaly Petrovich soltó una breve carcajada. He visto muchos como tú. Envidiosos que se esconden detrás de una falsa preocupación por el colectivo. Abrió la puerta violentamente. Si te pillo volviendo a manipular documentos, estás despedido. Vuelve a tu escoba. Varia se fue sintiendo las miradas curiosas de los que esperaban. Le ardían las mejillas, le ardían los ojos, no de ira, sino de impotencia. Caminó rápidamente por el pasillo, ansiosa por desaparecer. Bárbara Stepanovna. La voz familiar de Boris Andreyevich la llamó. Estaba en la puerta de su oficina, y su mirada atenta captó inmediatamente su estado, como si leyera una página abierta. Entra, por favor. El espacio del subdirector de producción contrastaba con el despacho del director, pequeño, funcional, con una mesa cubierta de planos técnicos y paredes cubiertas de diagramas y gráficos de producción. Nada superfluo, solo lo imprescindible. Sentarse. Señaló una silla y sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre la mesa. Beber. Ella aceptó agradecida y tomó un sorbo. Boris la observó atentamente sin ningún atisbo de condescendencia. Fue a hablar con Vitaly Petrovich a causa de esa cláusula del contrato. Varia asintió. Asterisco, quería advertirte. Si los alemanes encuentran irregularidades en la contabilidad. Lo encontrarán, interrumpió Boris con calma. No es la primera vez que se enfrentan a esto. Tienen sus propios auditores y métodos de verificación. Entonces, ¿por qué el director no quiere corregir nada? Suspiró profundamente y se sentó frente a ella. No todos los dirigentes apoyan los métodos de Vitaly Petrovich, pero muchos guardan silencio por miedo. Algunos están apegados al cargo, otros piensan que es por el bien de la fábrica. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. Realmente salvó el lugar en los años 90, cuando otros directores saqueaban sus empresas. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Ahora cree que puede hacer lo que quiera. No había odio en sus palabras, solo el cansancio de quien ha presenciado durante demasiado tiempo una distorsión, sin fuerzas para cambiarla. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Varia en voz baja. No lo sé, admitió Boris. Pero será mejor que te mantengas alejado de esa historia. Vitaly Petrovich no es del tipo que perdona. El trolebús nocturno se balanceaba suavemente y la llevaba a casa. Al otro lado de la ventana, pasaban las calles familiares, edificios grises, luces dispersas en las ventanas, árboles desnudos salpicados de nieve. A su llegada, Nina Maximovna notó de inmediato el estado de su hija. ¿Y ahí? ¿Hablaste con el director? Varia simplemente asintió y se sentó a la mesa. No quería oírlo. Me echó. Dije que no me involucrara donde no pertenezco. La madre encendió la pava eléctrica, que era vieja y tenía una grieta en el mango de plástico. En la escuela donde trabajaba el director, Pavel Sergeyevich, comprobaba personalmente si las habitaciones tenían calefacción, si había tiza y si los muebles estaban intactos. Nunca inventé informes. Dijo que la honestidad valía más que los bonitos números. Vertió el té en las tazas.
Cualquiera que advierta sobre peligros debe ser agradecido, no expulsado. Pero no todo el mundo entiende esto. Permanecieron mucho tiempo en la cocina. El té se estaba enfriando y las luces de la calle se encendían. Varia lo contó todo, el contrato, Boris Andreyevich, la fábrica. Nina Maximovna escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si absorbiera cada palabra. La noche trajo consigo inquietud. Varia daba vueltas en la cama, el sueño no llegaba. Los pensamientos eran confusos, el rostro desdeñoso de Vitali Petrovich, la mirada cansada de Boris, las manos arrugadas de Nina Maximovna seleccionando medicamentos, tantas pastillas para una pensión tan pequeña. ¿Qué pasaría si, debido a tu intromisión, el director se enojara y empezara a buscar culpables? ¿Qué pasaría si, a través de su silencio, los alemanes descubrieran el fraude y rompieran el contrato? ¿Qué sería de la fábrica? ¿De la gente? En respuesta, las palabras de su madre resonaron en su memoria: adviértales de las consecuencias, pero la decisión siempre queda en ellos. Varia se sentó en la cama. La resolución llegó de repente, pero con absoluta claridad. Había advertido a Vitali Petrovich. Ahora. Varia había cumplido con su deber al advertir a Vitali Petrovich. Pero si él no quería escuchar, había otros que ciertamente lo harían. Se puso de pie y buscó sus zapatillas. En el cajón del escritorio encontró la tarjeta de visita que había descubierto entre los documentos: Germán Steiner, Sulz Electronic GmbH. Sacando una hoja de papel, empezó a escribir en alemán: Sehr geehrter Herr Steiner, estimado señor Steiner. Fue arriesgado. Quizás incluso imprudente. Pero si estaba en juego el futuro de la fábrica y de los cientos de personas que dependían de ella, personas para quienes ese lugar no era solo una fuente de ingresos, sino parte de la vida misma, no podía permanecer en silencio. El sábado por la mañana estaba claro y helado. La biblioteca municipal, un edificio antiguo con columnas y estuco agrietado, recibió a Varia con su habitual silencio y olor a polvo de libros. En la sala de ordenadores, un rincón estrecho con 3 ordenadores obsoletos, no había nadie. Pocos residentes de la ciudad pasaban los fines de semana haciendo eso. Varia estaba sentada en la terminal más alejada, lejos de la atenta mirada del bibliotecario. La pantalla parpadeó. El sistema tardó una eternidad en cargarse. Sacó de su bolso una libreta con borradores del texto, hechos por la noche, y fotografías de las páginas clave del contrato, tomadas en secreto con la cámara de servicio en el armario de la tintorería. Sehr geehrter Herr Steiner. Los dedos se cernían sobre el teclado. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿No sería eso una traición? No, se respondió a sí misma con firmeza. Traición sería permanecer en silencio cuando se ve una amenaza a cientos de personas. Empezó a escribir, eligiendo cuidadosamente cada palabra alemana, cada expresión legal, intentando sonar profesional. Explicó su puesto en la empresa, mencionó su formación, pero sin alardes. Describió la cláusula problemática del contrato y sus preocupaciones con la documentación financiera, evitando acusaciones directas y sugiriendo únicamente posibles inconsistencias. Mi objetivo no es crear problemas a la dirección, sino proteger a la empresa de una posible crisis, escribe, sintiendo que su corazón se acelera. Creo que una verificación objetiva antes de firmar el contrato será beneficiosa para ambas partes. Pasó 3 horas puliendo cada frase, revisando la gramática y releyéndola una y otra vez. Finalmente adjuntó las fotos y su traducción de la sección crítica, respiró hondo y hizo clic en enviar. El mensaje se fue, llevando consigo la sensación de que acababa de cruzar una línea invisible pero decisiva. La semana siguiente se prolongó como una eternidad. Varia trabajó como de costumbre, lavando pisos, quitando el polvo, vaciando contenedores. Pero por dentro todo se contrajo en una espera ansiosa. Cada mirada desde esa dirección parecía sospechosa. Cada llamada a la oficina de Tamara Ivanovna es un presagio de desenmascaramiento. Mientras tanto, la fábrica se transformaba ante nuestros ojos. En los almacenes pintaron apresuradamente las paredes, reemplazaron los vidrios rotos y retiraron los escombros que se habían acumulado a lo largo de los años. Los trabajadores del tercer turno repararon equipos que habían estado inactivos durante meses por falta de piezas, pero que de repente tenían todo lo que necesitaban. Había una energía febril y nerviosa en el aire, como si los cambios ya estuvieran llamando a la puerta.
Incluso hicieron fregar los baños hasta dejarlos brillantes, comentó Tamara Ivanovna, cogiendo un cubo nuevo de producto de limpieza. Nunca he visto a gente recordar los baños. Estos alemanes deben ser personas realmente importantes. El miércoles anunciaron una asamblea general. El auditorio, con sus sillas chirriantes y sus cortinas descoloridas, no podía acomodar a todos los interesados. La gente estaba parada junto a las paredes, apiñada en los pasillos. El aire vibró con murmullos y especulaciones. Vitali Petrovich subió al escenario con paso seguro. Su nuevo traje le quedaba perfecto. En su chaqueta brillaba la insignia de trabajador industrial honorario. Camaradas, compañeros, comenzó recorriendo la sala con mirada autoritaria. Mañana comienza una nueva era para nuestra empresa. La delegación de Sulz Electronic llegaría para firmar el contrato estratégico que salvaría la fábrica. Habló de una nueva fase de desarrollo, modernización de la producción y regreso al mercado internacional. Las palabras salieron en voz alta, confiadas, pero Varia, apoyado contra la pared del fondo, notó un ligero tic en la comisura de su boca. También vio a Boris Andreyevich, un poco alejado del director, con profundas ojeras y mirada inquieta. Garantizo personalmente, alzó la voz Vitali Petrovich, que este acuerdo beneficiará a todos los empleados de Zaria. ¿A cada uno? Hizo un amplio gesto hacia Varia, sin reconocerla entre la multitud de mujeres de la limpieza. La sala estalló en aplausos. La gente sonreía e intercambiaba miradas llenas de esperanza. Varia permaneció inmóvil, con el corazón apesadumbrado. ¿Y si ella estaba equivocada? ¿Qué pasaría si su interferencia solo empeorara las cosas? La respuesta de Germán Steiner llegó al 10º día. Varia la encontró mientras revisaba su correo electrónico en un cibercafé cerca de su casa. Su corazón dio un vuelco cuando vio la dirección alemana en la bandeja de entrada. Sehr geehrte Frau Novikova, escribió Steiner. Gracias por la información. Sus observaciones confirman algunas de nuestras preocupaciones. La empresa enviará un comité especial para una verificación más detallada. Les pido que estén preparados para cooperar, pero por ahora permanezcan en un segundo plano. El mensaje finalizaba con un número de celular para contactos urgentes. Varia releyó cada palabra 3 veces. Lo logró. Alguien la había oído. Cuando regresó a casa, encontró a su madre hojeando fotografías antiguas, retratos amarillentos de graduados, compañeros de clase, bailes escolares. Conocí a mis alumnos de la promoción de 1985, sonrió Nina Maximovna. Mire, Igor Sabeliev, hoy es director de banco, y Lenochka Svetlova, jefa de medicina del hospital regional. Miró a su hija con mirada perspicaz. ¿Pasó algo? ¿Te ves decidido? Varia se sentó a su lado y tomó con delicadeza una de las fotografías. Estaba pensando, todas estas personas alguna vez fueron niños a quienes alguien enseñó, guió. Y ahora son ellos quienes toman decisiones importantes. Nina Maximovna acarició suavemente el brazo de su hija. Cada elección cambia algo, incluso la más pequeña. La delegación alemana llegó el jueves por la mañana según lo previsto. 3 coches negros, brillantes e imponentes, entraron lentamente en el patio de la fábrica, provocando suspiros de admiración entre los empleados reunidos cerca de la entrada. Varia miró desde lejos. A través de la ventana del edificio administrativo vio a Vitali Petrovich saludando a los visitantes, inclinándose, estrechándoles la mano y sonriendo. También se fijó en el hombre alto, de cabello gris, impecable con su traje gris, Germán Steiner, y notó cómo su mirada, por un instante, se detenía en la ventana donde ella estaba parada. Comenzó la visita guiada. Los extranjeros avanzaban en un grupo compacto, seguidos de cerca por la dirección, con el director a la cabeza. Varia, mientras limpiaba las ventanas del pasillo, oyó a Vitali Petrovich elogiar el potencial productivo y las calificaciones de la mano de obra. Pasaron solo por los sectores que habían sido puestos en impecable orden. Fachadas Potemkin, susurró Tamara Ivanovna. Vitali Petrovich se ocupó personalmente de que la ruta no se desviara del plan. Pero Germán Steiner, con su mirada atenta y su sonrisa casi imperceptible, resultó ser un invitado difícil. Ahora, si lo permites, dijo deteniéndose de repente, nos gustaría ver el tercer almacén. Según recuerdo el esquema, continuó con lenta precisión. Ahí es exactamente donde se encuentran las máquinas que requerirán las mayores inversiones,
añadió Steiner, con una tranquilidad que contrastaba con la tensión en el aire. Vitaly Petrovich se quedó paralizado por un momento. El tercer cobertizo. Pero, querido señor Steiner, actualmente estamos en mantenimiento. Las condiciones no son las más adecuadas. Precisamente por eso necesitamos verlo, dijo el alemán con firmeza. Debemos entender el volumen real de inversiones necesarias. La batalla de voluntades no terminó ahí. En la sala de reuniones, Steiner continuó su avance implacable. Sus preguntas sobre la situación financiera de la fábrica se volvieron cada vez más incisivas, más precisas. Estas cifras de rentabilidad, hojeó los documentos que le entregó el director, frunciendo el ceño, parecen excesivamente optimistas. ¿Podría aclarar la metodología utilizada en estos cálculos? Vitaly Petrovich empezó a dar explicaciones, pero pronto se vio enredado en sus propias justificaciones. Gotas de sudor brillaban en su frente. Galina Fyodorovna se volvió bruscamente hacia el jefe de contabilidad. Explíquele al señor Steiner nuestros principios contables. Y usted, Arkady Semyonovich, hizo un gesto con la cabeza al abogado, ¿podría detallar los aspectos jurídicos? Transfirió la responsabilidad con la destreza de un juego de manos, pero mantuvo su postura, sonrisa pegada, voz firme, gestos calculados. Solo sus nudillos, blancos por estar tan apretados, delataban su nerviosismo. El teléfono sonó esa misma noche cuando Varia regresaba del trabajo. Un número desconocido con código internacional. Cuando contestó una voz contenida, con fuerte acento, dijo: «La señora Novikova. Germán Steiner. ¿Podrías verme hoy? Digamos en una hora, en el café Ciudad de Vela». El corazón de Varia se aceleró y latía con fuerza en su garganta. Ella aceptó, solo pidiendo tiempo para volver a casa y contárselo a su madre. El café Ciudad de Vela era un pequeño y acogedor refugio a 2 cuadras de la plaza central, casi vacío a esa hora. Steiner ya la estaba esperando en una mesa del fondo, frente a una taza de café solo. De cerca parecía mayor que de lejos, surcos profundos cruzaban su frente alta y finas arrugas se acumulaban en las comisuras de sus ojos, pero su mirada, atenta y penetrante, irradiaba una fuerza tranquila. «Danke por venir», se puso de pie al verla. «Bienvenida, Varia. Pedí un poco de té para ti. Espero no haberme equivocado en mi elección». Se sentó y le temblaban las piernas. Hasta entonces sus contactos con los extranjeros se limitaban a las aulas y a los textos para traducir. «R. Steiner, ¿puedo llamarlo Germán?», interrumpió suavemente. «Y hablemos en ruso. Mi alemán es sin duda mejor que el tuyo, pero tu ruso es sin duda mejor que el mío». La pequeña broma alivió la tensión. Varia sonrió y tomó un sorbo de té caliente. «Ya sabes», Steiner la miró fijamente, «hace tiempo que sospecho de manipulaciones en los informes. Números demasiado bonitos, gráficos demasiado impecables. Pero faltaban pruebas concretas». Hizo una pausa, bebiendo su café. «La verdad es que dudábamos de que valiera la pena invertir en Zaria. Empresas como esta suelen ser pozos financieros sin fondo». Suspiró. «Fue tu correo electrónico lo que me hizo decidir venir en persona. Necesitaba comprobar si todavía había personas aquí a las que esto les importara». Varia sintió que le ardía la cara. «No quería denunciar a nadie», murmuró. «Pero la fábrica no es solo Vitaly Petrovich. Hay cientos de personas, la historia de la ciudad». Su voz se quebró. «Mamá siempre dice que todos deben responder por sus acciones. Pero es justo que todos paguen por los errores de una persona». Steiner hizo girar pensativamente la taza entre sus dedos. «En mi juventud trabajé como ingeniero en una fábrica similar en la RDA. Después de la reunificación, muchas empresas del este cerraron, mala gestión, corrupción, incapacidad para competir». Sus ojos se nublaron, perdidos en los recuerdos. «Recuerdo las miradas de los trabajadores, de los técnicos. No solo perdieron el trabajo. Perdieron el sentido de la vida». Se enderezó, recuperando su postura profesional. «No queremos que esto vuelva a suceder aquí. Necesitamos socios honestos, no solo para un contrato, sino también para las personas que lo respaldan». «¿Y ahora?». Varia giró el mango de la cuchara entre sus dedos. «Mañana comienza una auditoría completa. Trajimos a nuestros expertos.
Todo se hará de forma profesional y discrecional. Hablaron durante casi una hora. Steiner preguntó por la fábrica, por la gente y por cómo llegó allí. Era extraño, con este alemán al que conocía desde hacía pocas horas. Varia hablaba de esperanzas y decepciones con una franqueza que nunca había tenido con colegas a los que veía todos los días. Mientras se despedían en la puerta del café, Steiner la sorprendió. «¿Me recuerdas a mi hija?» «Igualmente de principios». Una sonrisa fugaz. «Cuídate, Bárbara Stepanovna». A la mañana siguiente el departamento de contabilidad de la fábrica bullía de actividad inusual. 3 auditores alemanes, maletines de cuero, ordenadores portátiles, ojos meticulosos, examinaron la documentación con método quirúrgico. Vitali Petrovich intentó supervisar el proceso, pero Steiner, cortés pero intransigente, exigió acceso ilimitado a todos los materiales. Varia, como de costumbre, estaba trapeando el pasillo cuando Galina Fyodorovna salió sigilosamente del baño, pálida y con las manos temblorosas. «Un minuto», susurró, empujándola hacia un almacén vacío. Allí, después de miradas nerviosas hacia la puerta, la jefa de contabilidad sacó una carpeta gruesa de su bolso. «Estas son copias de los informes financieros reales. Sin maquillaje, sin ajustes». Lo puso en las manos de Varia. «Ya me estoy jubilando. Que al menos al final de mi carrera mi conciencia esté tranquila». Sus ojos, cansados y marcados por el tiempo, brillaron por un instante. «Sabes, recuerdo cómo era la época soviética. Hubo problemas, por supuesto, pero eso», señaló hacia la puerta, «eso no existió». «¿Y Vitali Petrovich?», preguntó Varia, en voz baja. «¿Qué Vitali Petrovich?». Galina Fyodorovna soltó una risa amarga. «Tal vez sea hora de que responda por sus obras maestras. ¿Cuántas veces le caerá un rayo a la misma cigüeña?». Desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando a Varia con la pasta que ardía en sus manos como brasas. Más tarde ese día, le entregó los documentos a Steiner. No vio cómo fue la auditoría, pero la fábrica estaba zumbando como un avispero. Los rumores serpenteaban por los pasillos, cada uno más siniestro que el anterior. Al día siguiente los resultados de la auditoría llegaron al escritorio del director: años de manipulaciones contables confirmadas, indicadores inflados, deudas ocultas, contratos ficticios. Todo llegó a un punto crítico. Vitali Petrovich despotricaba por la oficina como un animal acosado. El rostro, antes sonrosado, ahora estaba oscuro por la furia. «OMS», gritó, tirando papeles al suelo. «¿Quién pasó la información a los alemanes? No lo dejaré así». Arkady Semyonovich, pálido de miedo, intentó calmarlo. «Vitali Petrovich, tal vez todavía podamos negociar. Después de todo, el acuerdo es muy importante para ellos». Pero el director ya no escuchó. Exigió encontrar el ratón y prometió aplastarlo. El ambiente en la fábrica se estaba calentando cada hora. Se formaron grupos, susurraron, se dispersaron. El aire olía a cambio, aterrador para algunos, esperado ansiosamente por otros. Varia caminó por el pasillo con los dedos presionando un trozo de papel doblado en cuartos en el bolsillo de su abrigo, el número de Steiner. Ahora que todo había salido a la luz, sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión, como si le hubieran quitado una piedra del pecho, pero delante hubiera un abismo helado. Al pasar por el despacho de Boris Andreyevich oyó su voz. «No, Vitali Petrovich. No haré eso. No más mentiras. La fábrica merece una mejor dirección», aceleró el paso. Lo que había comenzado como una pequeña chispa, su carta al inversor alemán, ahora se estaba convirtiendo en llamas a punto de devorar toda la fábrica. Y esas llamas podrían destruir y purificar. «¿Qué vendrá después?», pensó Varia, bajando las escaleras del edificio administrativo. La incertidumbre la asustó, pero la esperanza ardía en su pecho. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo verdaderamente importante, algo que podría cambiar no solo su destino, sino el de cientos de personas. Y por eso valía la pena cualquier riesgo. La sala de reuniones de la junta directiva parecía un campo de batalla después de un bombardeo. Los informes financieros extendidos sobre la pulida mesa estaban mezclados con gráficos y diagramas. Había una tensión densa, casi palpable en el aire, como el silencio que precede a una tormenta.
Vitaly Petrovich, a la cabecera de la mesa, se inclinaba sobre los papeles, como si el peso de las acusaciones le aplastara físicamente. Su rostro, ayer todavía lleno de confianza en sí mismo, ahora estaba demacrado, con profundas ojeras bajo los ojos. Germán Steiner, junto a la ventana, permanecía impasible y sereno. Un rayo de sol se reflejó en su cabello gris, creando un halo alrededor de su cabeza. A su lado, dos auditores permanecían inmóviles, con expresión pétrea, como jueces a punto de dictar sentencia. Señores, Steiner se volvió hacia la mesa, su voz firme, sin triunfo, pero también sin vacilación. Los resultados de la auditoría no dejan lugar a interpretación. Irregularidades en los informes financieros, sobreevaluación de los indicadores de producción, ocultación del estado real de los equipos. Todo esto pone en riesgo nuestro comercio. Vitaly Petrovich palideció y luego se sonrojó. Su puño cayó con fuerza sobre la mesa. No comprendes las particularidades rusas. Los años 90 fueron una época de supervivencia. Hicimos lo necesario para salvar la empresa. Entiendo perfectamente la especificidad rusa, señor Kameniev, respondió Steiner con calma. Pero las manipulaciones en los documentos financieros son inaceptables, ya sea en los años 90 o hoy. Podemos ajustar la documentación, intervino Arkady Semyonovich, ajustándose nerviosamente las gafas. Como abogado de la empresa garantizo que todo cumplirá con los requisitos. Ya es tarde, dijo el auditor superior. La confianza se ha visto sacudida. Vitaly Petrovich miró a su alrededor, como si buscara aliados. Yo creé esta fábrica. La salvé de la ruina. 15 años trabajando día y noche. Nadie niega sus méritos, dijo Steiner, en tono conciliador. Pero no podemos construir una asociación sobre la base del engaño. En ese momento se levantó Boris Andreyevich. Su voz, habitualmente contenida, sonó sorprendentemente firme. Apoyo a los socios alemanes. Es hora de que hagamos negocios con honestidad. Es por el bien de la empresa y de todos los empleados. Vitaly Petrovich miró a su segundo como si éste se hubiera convertido ante sus ojos en un monstruo. Tú confíe en ti. Precisamente porque creo en esta fábrica, respondió Boris con calma. En tu gente, en tu futuro. Steiner agradeció a Boris y se volvió hacia los presentes. A pesar de todas las irregularidades identificadas, seguimos interesados en la asociación, hizo una pausa, pero con una condición, cambios en la estructura de gestión. Arkady Semyonovich se estremeció. ¿Qué quieres decir con eso? Activaremos la cláusula contractual que prevé la posible sustitución de la dirección. Steiner miró directamente a Vitaly Petrovich. Chulzronik está dispuesto a invertir en Zariuk siempre que el actual director general sea destituido temporalmente. Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Lo único que se oía era la respiración agitada de Vitaly Petrovich. Su rostro perdió color y luego se cubrió de manchas. ¿Qué? Sus labios se torcieron en una sonrisa de incredulidad. No puedes. Esta es mi fábrica. La levanté del suelo. ¿A quién vas a poner en mi lugar? Uno de sus directivos alemanes, que no entienden nada de nuestra realidad. Steiner negó con la cabeza. Según la cláusula, el líder interino debe ser alguien que hable alemán y tenga conocimiento de los aspectos legales del acuerdo. Sus ojos recorrieron la habitación. Esa persona está aquí. Un murmullo recorrió la habitación. Los ojos se volvieron hacia el abogado Arkady Semyonovich, hacia el ingeniero jefe. Alguien incluso miró a Boris Andreyevich, aunque sabían que no hablaba alemán. Steiner se acercó a la puerta y la abrió con un gesto amplio. Por favor, que entre Bárbara Stepanovna. En la puerta apareció Varia. Había cambiado su bata de laboratorio por su mejor vestido, sencillo, azul oscuro, pero impecable y sobrio. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y no había rastro de maquillaje en su rostro. Mantuvo una postura erguida, pero sus ojos revelaban una profunda confusión. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Hasta que fue interrumpido por una risa aguda, casi histérica, de Vitaly Petrovich. La señora de la limpieza. Se ríe con desdén. Has perdido la cabeza. Esto es una estafa. La señora Novikova tiene las habilidades necesarias, continuó Steiner, imperturbable. Habla alemán con fluidez,
tiene una formación casi completa en Derecho con especialización en traducción. Miró a Varia con respeto. Pero lo más importante, demostró que es una persona que realmente se preocupa por el futuro de esta empresa. Alguien con integridad y honestidad. Era ella. Vitaly Petrovich se levantó de repente y señaló a Varia con un dedo tembloroso. Fue ella quien te vendió la información. Señor Kameniev, interrumpió Steiner, y por primera vez su voz adquirió un tono metálico. Te recomiendo encarecidamente que controles tus emociones. Esta es una decisión profesional, no un asunto personal. Boris Andreyevich se acercó a Varia y se colocó a su lado como escudo contra la tormenta que se avecinaba. Por supuesto, la señora Novikova no asumirá sola la dirección, explicó Steiner. Inicialmente ella actuará como asesora para la interacción con nuestra empresa, mientras que Boris Andreyevich, con su experiencia en producción, se encargará de las operaciones diarias. Juntos formarán un liderazgo temporal hasta que la situación se estabilice. Vitaly Petrovich jadeaba de rabia. Su mirada saltó de Steiner a Varia y a Boris. Aún te arrepentirás, escupió finalmente. ¿Crees que podrás manejarlo? Miró a Varia con desdén. Con tu experiencia de trapo. Dentro de un mes vendrá a pedir perdón. Con pasos largos se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se dio la vuelta por última vez. Esto aún no ha terminado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, fue como si el aire de la habitación se volviera más ligero. Steiner se acercó a Varia y le tendió la mano. Felicitaciones, señora Novikova. O mejor dicho, la directora Novikova. Varia le estrechó la mano vacilante, todavía incrédula. Sus ojos buscaron los de Boris, como si necesitara apoyo para evitar desmoronarse. Esto es muy inesperado, fue todo lo que atinó a decir. Steiner sonrió comprensivo. Sé que no te preparaste para este papel, pero a veces es la vida la que nos elige y no al revés. Poco a poco la habitación se fue vaciando. Solo quedaron Varia, Boris y Steiner. Se sentaron a la mesa, ahora como socios, no como superiores y subordinados. Tenemos mucho trabajo, dijo Boris, extendiendo unos papeles delante de él. Necesitamos realizar un inventario completo, evaluar el estado real de los activos, revisar la política de personal. Steiner escuchaba atentamente y tomaba notas de vez en cuando. Varia los observó a los dos, sintiendo una extraña mezcla de miedo y emoción, como si estuviera al borde de un acantilado y por primera vez tuvo el coraje de saltar. No espero milagros de usted, dijo Steiner, terminando la discusión con un tono que mezclaba pragmatismo y confianza. Pero creo en tu honestidad y profesionalismo. Te daremos tiempo para organizarlo todo. Lo esencial ahora es reconstruir la confianza, entre nuestras empresas y dentro del propio equipo. Miró su reloj, un gesto que le resultaba familiar tras sus visitas relámpago. Tengo que ir. Tengo una reunión de la junta directiva en Moscú. Pero estoy disponible. Ellos confían en usted, no los decepcione. Cuando la puerta se cerró tras él, Varia y Boris se quedaron solos, envueltos en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Era el tipo de quietud que precede a una tormenta de cambio, cuando el aire está cargado de electricidad y todo parece posible o imposible. Creo que a partir de hoy podremos decir adiós a nuestra vida personal, intentó bromear Boris, mostrando una sonrisa cansada. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la mesa, traicionando la inseguridad detrás de la fachada de tranquilidad. No lo lograré, murmuró Varia, fijando los ojos en sus manos. La piel todavía estaba seca por los detergentes, las uñas cortas y sin esmalte. ¿Cómo voy a guiar a la gente que ayer mismo me vio de rodillas fregando pisos? Boris no dudó. Él extendió la mano y cubrió la de ella con una firmeza que la sorprendió. Su toque fue cálido, casi paternal, pero había algo más, una complicidad nacida de esos días de tensión compartida. Lo lograremos. Juntos, dijo con una convicción que sonaba más fuerte de lo que él mismo sentía. Conozco la producción como la palma de mi mano. Dominas el idioma, entiendes los contratos y las leyes. Juntos haremos lo que Vitaly Petrovich nunca logró con sus métodos de mando y abuso. Varia levantó la vista, buscando en su rostro cualquier signo de lástima o condescendencia. Pero solo encontró respeto, puro, sincero, como un espejo que le devolvió la fuerza que no sabía que tenía. Así que empecemos, dijo en voz baja,
pero con una determinación que resonó a través de las paredes de la oficina. Afuera, la fábrica zumbaba como un hormiguero perturbado. La noticia del cambio de liderazgo se había extendido más rápido que las chispas entre la paja seca. En los pasillos Varia sentía las miradas como agujas, algunas curiosas, otros escépticos, algunos abiertamente irónicos. Algunos trabajadores rehuyeron al verla pasar, otros se dieron la vuelta con calculado desdén. Cerca de la salida del edificio administrativo la interceptó Tamara Ivanovna, cruzada de brazos sobre su delantal manchado de grasa. ¿Nuestra muchacha no, Stepanovna? Sacudió la cabeza, pero sus ojos brillaban con un orgullo que no podía ocultar. ¿Quién diría que Nuestra Señora de la Limpieza volaría tan alto? Aún no he volado, tía Tamara, respondió Varia, con una sonrisa cansada. Ni siquiera sé si estas alas aguantarán el viento. Ve, insistió la mujer, dándole palmaditas en el brazo. Tienes cabeza, puedes manejarla. Y a su lado está Boris Andreevich. Hombre de palabra, ese. Bajó la voz con complicidad. Y este exdirector nuestro, dicen que está armando un escándalo en la región. Caminando de oficina en oficina, como una cucaracha mareada. Ese no te rendirás fácilmente. Varia asintió. No esperaba menos de Vitali Petrovich. Los hombres como él no caían sin arrastrarlo todo consigo, o al menos intentarlo. Llegó tarde a casa con los hombros pesados, pero la mente sorprendentemente clara. Nina Maximovna esperaba en la cocina, rodeada de cuadernos abiertos y bolígrafos. Corrigió las lecciones de los estudiantes a los que todavía enseñaba en forma privada, incluso después de décadas de enseñar. Cuando escuchó la puerta, levantó la vista y estudió el rostro de su hija con una percepción agudizada por los años. «Bebé, ¿qué pasó?», preguntó sin rodeos. «Algo en el trabajo». Varia se sentó a su lado y la abrazó, respirando profundamente el familiar aroma de lavanda y papel viejo. «Mami», comenzó con la voz temblorosa. «Ya no soy limpiador». Y luego lo contó todo, la carta a los alemanes, la auditoría, la caída de Vitali, el ascenso inesperado. Esperaba asombro, incredulidad y tal vez incluso desaprobación. Pero Nina Maximovna se limitó a escuchar, moviendo la cabeza como si la historia fuera la confirmación de algo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. «Siempre supe que tus estudios no serían en vano», dijo cuando Varia terminó. Su mano arrugada descansaba firmemente sobre el hombro de su hija. «Pero recuerda, cuanto más alto subes, mayor es la responsabilidad». Esas simples palabras le abrieron los ojos a una verdad que palpitaba en su interior, pero que nunca había sabido nombrar. Sí, fue una oportunidad, increíble, casi irreal. Pero no era un cuento de hadas en el que Cenicienta conoce a un príncipe. Era la historia de una mujer que necesitaría demostrar, cada día, que merecía la confianza depositada en ella. «Tengo miedo, mamá», confesó con la voz quebrada. «El miedo es un buen consejero», respondió Nina, con una sonrisa serena. «Cuando se dosifica. Nos impide ser imprudentes, pero no nos paraliza. Es como la sal en la comida, un poco condimento, demasiado, se estropea». Se quedaron hablando hasta tarde de todo y de nada, como si se despidieran de una vida y dieran la bienvenida a otra, llena de desafíos, pero también de posibilidades que hasta entonces parecían reservadas para otros. Cuando se acostó, Varia miró al techo mientras la pregunta volvía: ¿podré hacerlo? La pregunta latía como un segundo corazón, impidiendo el sueño. Pero en el fondo algo estaba empezando a surgir, una certeza silenciosa, tejida con la verdad, de personas que creían en ella, de una madre que le había enseñado a valorar la honestidad por encima de cualquier ventaja. Afuera, nevaba y cubría la ciudad con un manto blanco. Como si la propia naturaleza susurrara: era hora de cambiar. Es hora de empezar de cero. Y Bárbara Stepanovna Novikova estaba dispuesta a aceptar el desafío. Arkady Semyonovich, con sus estrechos vínculos no solo en el ámbito profesional sino también, como se susurraba en los pasillos, con negocios turbios del pasado junto a Vitali Petrovich, se negó a aceptar la nueva realidad. Resistió cada paso, puso obstáculos, lanzó comentarios venenosos sobre oportunistas y aventureros. Pero Bárbara no se dejó intimidar. «Arkady Semyonovich, ¿qué entiende exactamente por situación específica?», preguntó sin levantar la vista de los documentos. «Por favor, sea más claro». Dudó, sorprendido por la pregunta directa.
Quise decir, la situación del mercado. Es obvio. Entonces consulte el estudio de mercado que encargaron nuestros socios alemanes. Bárbara deslizó una gruesa carpeta en su dirección. Están todas las proyecciones para los próximos 2 años, con análisis de riesgos y escenarios. Si encuentras algo que nos perdimos, házmelo saber. Boris sonrió con una sonrisa casi imperceptible. Bárbara podría haber despedido a Arkady en el acto, después de todo, había muchas razones. Pero en cambio eligió un camino más difícil, obligarlo, día tras día, a trabajar dentro de las nuevas reglas. Transparencia. Razón fundamental. Profesionalismo. No con amenazas, no con presiones, sino con las mismas exigencias que ella misma se hacía. ¿Alguna otra pregunta? Bárbara miró alrededor de la habitación. Silencio. Incluso Arkady miraba los periódicos evitando confrontaciones. Ya era casi de noche cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado. De repente se abrió la puerta del despacho y entró la secretaria jadeando. Bárbara Stepanovna, un problema grave. Aduana llamó. El envío de piezas para el primer pedido del contrato alemán está en espera. Algo anda mal con los documentos. El corazón de Bárbara se congeló. Fue la primera prueba seria del nuevo mando. Una parada en la producción no solo significó pérdidas financieras, fue un golpe a su reputación, el activo más valioso que habían conseguido en ese corto tiempo. Llame a Boris Andreyevich, debería estar todavía en los almacenes, ordenó, marcando ya el número de aduanas. Las siguientes horas se convirtieron en una maratón interminable, llamadas, documentos, consultas con Germán Steiner, negociaciones con los inspectores. Hasta bien entrada la noche, ella y Boris revisaron cada detalle, agotando todas las posibilidades. No, Boris se frotó los ojos, exhausto, mientras analizaba otro trozo de papel más. Los documentos eran correctos. Lo comprobé yo mismo. Alguien creó este problema a propósito. Kamenev, Bárbara se masajeó las sienes. Todavía debe tener contactos en la administración regional. Silencio. Entonces sus ojos se iluminaron con una idea. Espera. ¿No mencionaste una vez a un viejo amigo de la universidad en el Ministerio de Industria? ¿Ese Sokolov con el que estudiaste? Sí, pero hace unos 10 años que no hablamos. Boris frunció el ceño. Llámalo ahora. Me comunico con Steiner. Los alemanes deben tener sus propios canales de influencia. Por la mañana el problema quedó solucionado. Gracias a la intervención de un viejo amigo de Boris, ahora en un puesto clave en el ministerio, se descubrió manipulación en los procedimientos. Y la presión del consulado alemán, articulada por Steiner, cortó el nudo gordiano de una vez por todas. El envío ha sido liberado. Se reanudaron las entregas. La crisis, por extraño que parezca, unió al equipo. Durante 3 días Bárbara y Boris no salieron de la fábrica. Dormían por turnos en el sofá de su oficina y comían sándwiches que les traían los empleados. Los trabajadores lo vieron, el nuevo comando luchaba por ellos, por sus empleos, por su futuro. Los ingenieros sugirieron soluciones técnicas temporales. Los trabajadores aceptaron horas extras. Incluso Arkady Semyonovich encontró un vacío legal para eludir la burocracia. Mientras tanto, Vitaly Petrovich, el verdadero autor del sabotaje en la sombra, solo consiguió empañar aún más su propia reputación. Una cálida y soleada mañana de mayo, Bárbara entró en la habitación del hospital con un ramo de lirios del valle. Nina Maximovna, más delgada tras la operación pero con las mejillas sonrosadas, estaba sentada junto a la ventana. Entonces, ¿cómo estuvo la visita al médico? Bárbara besó a su madre en la mejilla. El médico dijo que mis viejos huesos están sanando. Nina sonrió. Otro mes de rehabilitación y podré caminar con bastón. Bárbara apretó la mano de su madre. La costosa operación en una clínica especializada, algo antes impensable, ahora era una realidad. Su nuevo salario y el bono por resolver con éxito la crisis permitieron cubrirlo todo. No te apresures, dijo Bárbara. Recupérate en tu propio tiempo. Ya está todo pagado. Nina Maximovna miró a su hija con orgullo. Como ella cambió. Hombros levantados, voz firme. Un jefe. ¿Qué jefe que mamá? Bárbara se sonrojó.
Solo trato de trabajar honestamente y ayudar a la gente. Eso es liderazgo, observó Nina en voz baja. ¿Y cómo está ese Boris Andreevich tuyo? Preguntó con una sonrisa maliciosa. Bárbara se sonrojó. Mami, él no es mío. Simplemente trabajamos juntos. Por supuesto, asintió Nina, irónicamente. Por eso viene todos los fines de semana a visitarme, me trae libros, me cuenta novedades de la fábrica. Entre Bárbara y Boris, de hecho, había nacido algo más allá de lo profesional. Comenzó con miradas furtivas durante las reuniones, con la taza de café que él le llevaba por las mañanas, con el gesto de ofrecerle la mano cuando ella bajaba los escalones helados de las escaleras de la fábrica. Pequeños detalles invisibles para los demás, pero que crearon un espacio único de confianza entre ellos. Una noche, mientras revisaban los proyectos de modernización de maquinaria, él le cubrió la mano con la suya. «Sabes, Varia», por primera vez la llamó así, sencilla y cariñosa, «me fijé en ti el primer día, cuando estabas lavando el suelo en el despacho de Kamenev. Parecía tan fuera de lugar, como un libro raro perdido entre manuales técnicos». Ella bajó los ojos, pero no retiró la mano. Boris no la miró con lástima o condescendencia, sino con genuina admiración. «¿Recuerda aquel día en que Kamenev le sorprendió con los documentos alemanes?», continuó. «Pensé, aquí hay una mujer que no tiene miedo de ser ella misma, incluso cuando le puede costar. Y la gente así es rara hoy en día». La ceremonia de celebración con los inversores estuvo marcada por un acto solemne en la sala de actos, abarrotada como en los mejores tiempos soviéticos. Pero el ambiente era diferente, no había ninguna formalidad burocrática del pasado, sino una alegría genuina, casi festiva. Varia y Boris presentaron los resultados del trabajo. Los números hablaban por sí solos, la fábrica no solo había sobrevivido, sino que había prosperado, ampliando su línea de producción, aumentando el número de empleados. Solo en el último mes habían contratado 20 nuevos empleados. Por primera vez en años, aparecieron ofertas de trabajo en el horizonte. Germán Steiner, que había llegado en avión especialmente para la ocasión, subió al escenario entre aplausos. «Amigos», comenzó en ruso con su acento característico, «hace un año, cuando empezamos, muchos se mostraban escépticos. En Alemania me dijeron, esto es imposible. Las fábricas rusas están estancadas en métodos que son demasiado antiguos para cambiar». Miró alrededor de la habitación. «Pero yo creía que el problema no era el país, sino la gente. Y ustedes lo han demostrado. Su colaboración es un ejemplo de cómo la honestidad, el profesionalismo y el respeto por las tradiciones pueden crear una empresa moderna y exitosa». Por las noches, Varia recorría los mismos pasillos que un año antes, cuando los limpiaba con la esperanza de pasar desapercibida. Ahora fue recibida con sonrisas, saludos respetuosos y palabras amables. Se detuvo frente a un gran ventanal que daba al patio de la fábrica, donde los trabajadores estaban instalando un nuevo banco de madera bajo un viejo tilo, a petición de los veteranos. De cuántos destinos había sido testigo esa zona rodeada de muros de hormigón gris. Cuántas historias podría contar la entrada, construida 30 años antes por las manos de los propios empleados. Una ola de pertenencia a ese lugar y a esa gente se apoderó de Varia. Era su fábrica. No en el sentido posesivo que tanto predicaba Kamenev, sino en el sentido de una causa común, de esfuerzos compartidos, de un destino entrelazado. Bajó al vestuario donde solía cambiarse para su turno, y allí estaba Tamara Ivanovna, tan ruidosa y enérgica como siempre, preparándote para las señoras de la limpieza. «Mira quién nos honra con su presencia», exclamó aplaudiendo. «Nuestra propia directora». Las mujeres se rieron y Varia abrazó a la señora mayor de la limpieza. «¿Cómo están las cosas aquí?». «Imposible. Ropa nueva, vestuario renovado, hasta tenemos microondas», dijo Tamara, señalando con orgullo el dispositivo brillante en la esquina. Siempre decía, esta Varia no leía libros en vano. Llegaría lejos. Por la noche, Varia y Boris llegaron para una cena familiar al apartamento donde ella creció. Nina Maximovna, apoyada en su bastón, los recibió personalmente en la puerta. Los primeros pasos después de la cirugía todavía fueron difíciles, pero su rostro brillaba de determinación y alegría. En la mesa, cubierta con el servicio de porcelana Madonna y los cálices de cristal guardados en el armario, hablaban del futuro,
los nuevos proyectos de la fábrica, la renovación del apartamento, el viaje de Nina a un sanatorio, su primer verdadero descanso en décadas. «Quiero hacer un brindis», anunció Nina levantándose con esfuerzo, pero con firmeza. «Para que siempre se valoren más el conocimiento y la honestidad que la astucia y el engaño». Varia, observando a su madre y a Boris, reflexionó sobre el sinuoso camino que había tomado su vida. Cuántos obstáculos había superado, cuántas dudas había enfrentado en esos momentos de desesperación, cuando parecía que su educación y sus habilidades no valían nada. Pero no se arrepintió del pasado, ni de los estudios abandonados, ni de los años con un trapo y un balde. Cada paso había sido necesario para convertirse en quien era, alguien que entendía el valor del trabajo de cada empleado, desde la señora de la limpieza hasta el ingeniero, alguien que sabía que liderar no era solo ocupar la silla de un jefe, sino asumir la responsabilidad, día tras día, de quienes confían en uno. Afuera, el día de verano se estaba desvaneciendo, bañando el apartamento con una luz dorada. Por delante me esperaba toda una vida, con nuevos desafíos y nuevas victorias. Pero ahora Varia supo que estaba lista para enfrentarlos con la frente en alto y el corazón abierto, porque aprendió lo esencial: creer en sí misma y en las personas que la rodean.